Fue un día de marchas muy importante en el país. Una marcha por la democracia, una marcha en contra de los abusos del gobierno de Gustavo Petro y una marcha a favor de Miguel Uribe. Una marcha en rechazo de la violencia, en rechazo de el temor que nos quieren generar con las armas y a favor de la salud y acompañamiento por Miguel Uribe. Estuve en la marcha aquí en Medellín, marché desde temprano, observé desde temprano lo que pasaba y traté de hacer un paralelo entre esos 3 años de mal gobierno, gobierno amenazante, gobierno violento, gobierno agresivo, que constantemente nos está llevando a las protestas y la marcha de hoy. Y quisiera decir que Colombia necesita más marchas y menos protestas. Marchas cívicas como la de hoy, marchas por la democracia, marchas con una causa, marchas donde los ciudadanos libremente van y no protestas a las que nos han querido llevar, protestas con violencia, con agravios, con vandalismo, con daño a las ciudades. Hablemos entonces de por qué Colombia necesita más marchas y menos protestas y tratemos de hacer un paralelo sobre lo que hemos visto estos 3 años de amenazas, de protestas y las marchas que vimos hoy en Colombia. Las protestas de Petro, siempre convocadas cuando no le funciona algo que ha querido. Cuando el Senado hunde una reforma, llama a la protesta. Cuando el Senado no le aprueba la consulta popular, llama a la protesta. La protesta de Petro siempre tiene un enemigo: los empresarios, los grandes medios de comunicación, los supuestamente ricos del país. Siempre un enemigo, siempre en negativo. La marcha de hoy en positivo, por la democracia, por la salud de Miguel, diciéndole no a la violencia y diciéndole sí a un país que queremos. Las protestas de Petro, convocadas siempre con organizaciones organizadas, con una mentalidad o filosofía de profunda izquierda política, sindicatos de maestros, sindicatos de trabajadores y grupos de estudiantes, en ocasiones de estudiantes, algunos de ellos agresivos, algunos de ellos que utilizan las vías de hecho para protestar. Las marchas de hoy, ciudadanos libres que fueron porque quisieron. Las protestas de Petro, movilizaciones pagadas con los impuestos de cada uno de nosotros, buses, chivas, los indígenas del Cauca, los indígenas de otros sectores, regiones del país, movilizados en caravanas de chivas, llegando siempre a intimidar, con bastones, tomándose parques públicos. Las marchas de hoy, personas que fueron porque quisieron, personas que fueron porque estaban convencidas, personas que fueron por sus medios. Seguramente marcharon muchas personas de plata, marcharon personas de cualquier clase media trabajadora como la de los como muchos colombianos, y también marcharon personas de sectores trabajadores más humildes. Marchó Colombia tranquilamente, marchó Colombia democráticamente. Las protestas de Petro siempre se dan cada vez que tiene un revés. Se dan para tratar de tirar cortinas de humo, para lanzar distracciones. Las protestas de hoy con un mensaje claro: sí a la democracia, sí a las instituciones colombianas, sí al sistema que nos rige y sí a la protección de la oposición y a la salud de un gran precandidato presidencial, un gran opositor como ha sido Miguel Uribe Turbay. Una causa que nos une a los colombianos. Las protestas de Petro, una división absoluta de la sociedad. Los ricos, los pobres, los oligarcas, los trabajadores, etcétera. Hoy, las protestas, las marchas de hoy, el país convocado marchando en las calles libremente. Muy diferente es lo que hemos visto en estos 3 años de intimidación, muy diferente lo que hemos visto en estos 3 años de un mal gobierno agresivo a lo que vimos hoy. Las marchas de Petro, las protestas de Petro, como lo decía, siempre en contra de alguien. La marcha de hoy, la marcha del silencio. Una marcha de respeto, una marcha de consideración, una marcha que lee el dolor de una familia y que lee el dolor de un país que ha vuelto a épocas que no queremos y que definitivamente por eso la gente salió libremente hoy a decir que no lo aceptaba más. Una anécdota de hoy que me pareció interesante, bonita y replicable.
Al final, cuando íbamos llegando los que marchamos en Medellín al Parque de las Luces, por alguna razón, pasaron 3 policías bachilleres con uniformes de bachiller, los más básicos, los más normales, y las personas le hicieron una calle de honor a estos 3 policías, aplaudiéndolos, recibiéndolos, agradeciéndoles por su trabajo. Qué diferente eso que me tocó ver hoy a mí y a muchos, cuando vimos a esos 3 policías aplaudidos, con la moral en alto, sintiéndose como se debe sentir cada policía, cada militar de Colombia, valorado, respetado y cuidado por los ciudadanos. Diferente a esas protestas en donde atacan a los policías, en donde tratan de incendiar CAIs, en donde los reciben con papas bomba, con insultos y con armas. Hoy se vio otra parte del país. No me gusta la palabra pueblo. Se vio una parte significativa de la ciudadanía colombiana, me atrevo a decir. La mayoría de los colombianos somos así. La mayoría de los colombianos somos pacíficos. La mayoría de los colombianos queremos a las fuerzas militares. La mayoría de los colombianos queremos la democracia, la cuidamos. La mayoría de los colombianos somos empáticos y somos considerados por la situación del dolor de una familia, como es la familia en este momento Uribe, Londoño y Tarazona, que están en este momento en Bogotá cuidando la vida de Miguel. Los colombianos no somos violentos, los colombianos no rechazamos a través de la fuerza. Y hoy se vio ese contraste. También me llamó la atención hoy, hubo la marcha, por lo menos la de Medellín, me podrán decir los que estuvieron en Cali, en Bogotá, en Barranquilla y en otras ciudades, pero en Medellín al final tuvo un gran componente de religioso. Algunas personas voluntariamente llevaron una Virgen de Fátima, la Virgen también pasó entre la marcha, las personas aplaudieron la Virgen, supongo yo que había muchos creyentes, seguramente también había personas que no creían, agnósticos, y rezamos el rosario, se empezó a rezar un rosario por la salud de Miguel. Y me llamó la atención que seguramente en esa multitud de personas, en donde podría haber diversidad de creencias, muchos creyentes, insisto, otros respetuosos, yo estaba con un grupo de amigos, algunos de ellos no eran creyentes, pero había un silencio, había un respeto, había una consideración, había un cuidado, había una delicadeza por el momento. Era una marcha cívica, profundamente democrática, una marcha respetuosa. Esto no me tocó verlo a mí, lo vi luego en redes sociales. El presidente Uribe marchó, tenía un círculo de seguridad alrededor suyo, un anillo de seguridad. Algunas personas empezaron a corearlo, Uribe, Uribe, y él mismo hizo un gesto de silencio, que no lo corearan, que era una marcha diferente, y las personas respetaron. Y esa marcha, como les decía, me hizo ver hoy, o me hizo pensar en ese pequeño país violento que nos han querido mostrar como una mayoría que no es, y los que marchamos hoy, y los que estuvimos hoy en las calles, que yo pienso que representa más el espíritu de los colombianos. También pensaba viendo la marcha de hoy, las marchas que vi por redes sociales de otras ciudades de Colombia, ciudades pequeñas, incluso municipios pequeños, que Colombia necesita muchas marchas de aquí en adelante, muchas marchas como las de hoy. Y esto, quien de pronto me conocen les parecerá raro que yo le esté diciendo que no he sido el más marchante ni más amigo de las marchas, pero al ver que este gobierno está rompiendo directamente la Constitución, está tratando de romper el Estado de Derecho y nos quieren embaucar con una teoría jurídica de un hombre oscuro, que es el nuevo ministro de Justicia, que ya lo ha hecho en el pasado, nos quieren embaucar diciendo que hay posibilidades de una consulta, una Asamblea Nacional Constituyente a través de las firmas, que es posible saltarse la el Congreso nuevamente, como lo quieren hacer, y llevar directamente esas firmas a la Corte Constitucional, supuestamente como una gran voluntad masiva del pueblo para que pueda haber reelección, para que se pueda cambiar la Constitución, para que se pueda convocar una Asamblea Constituyente. Yo creo que frente a eso nos tenemos que parar muy firmes en las calles y no permitir que ese tipo, primero de distracciones, porque lo son, distraer la atención ante un gobierno fracasado, un gobierno que no ha podido controlar la situación de seguridad, que no ha podido controlar la situación de aumento de cultivos ilícitos, que no ha podido brindar garantías a sus opositores, que ha roto la regla fiscal, que ha roto el tope de endeudamiento del país. Por un lado quieren distraer, por supuesto, pero por otro lado creo que también hay que tomarse en serio lo que un gobierno dice, y se están diciendo que aquí quieren buscar una asamblea constituyente
la mínima actitud de responsabilidad es tomarse en serio esas palabras. Insisto, sí sé que quieren distraer, y quieren distraer porque han fracasado, pero me tomo en serio lo que están diciendo de que quieren seguir rompiendo la institucionalidad. Esa consulta que el presidente Petro, que Petro firmó la semana pasada, es una ruptura del Estado de Derecho y es una ruptura y un reto a las instituciones y al sistema de pesos y contrapesos. Eso es lo que tenemos que entender cada uno de nosotros de manera muy clara y replicarlo. Petro rompió con la normatividad y con la institucionalidad colombiana al saltar, al desconocer una decisión autónoma del Senado de la República y firmar un decreto a la fuerza. Un decreto que busca convocar una asamblea, una consulta popular que tendrá que revisar las Cortes. En un discurso de esos grandilocuentes, populistas que dio, dijo que respetaría lo que la Corte Constitucional dijera. Aquí seguramente la Corte Constitucional, pero también la Corte Suprema de Justicia se va a manifestar frente a eso. Y vamos a ver porque inmediatamente dice que va a respetar lo que la Corte dice, pero luego en otra entrevista dice donde la Corte no llegue a permitir la consulta popular, pero lo que haremos es recoger 8 millones de firmas para ir directamente a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, esto es amenaza tras amenaza. Pero vuelvo al punto central. La respuesta de los ciudadanos hoy de Colombia fue no únicamente ejemplar, inspiradora, sino que yo espero que desde el gobierno sepan leer e interpretar lo que pasó hoy. Un país que rápidamente se organizó y un país que tuvo muchas causas para marchar hoy. Una causa que detonó eso fue el atentado contra Miguel, fue la solidaridad masiva por Miguel y por su familia, que también la solidaridad por las garantías a quienes piensan diferente en este país. Eso fue la gota que rebosó la copa, pero también fue una marcha en contra de ese decreto ilegal. Fue una marcha que yo la interpreto como una respuesta a esa ruptura del tope de endeudamiento colombiano, como fue la ruptura de la regla fiscal. Una marcha que está diciendo que no permitiremos que en Colombia quiebren las instituciones del orden democrático que nos ha regido hasta ahora. Esa fue la marcha que yo vi hoy y fue una marcha, insisto, cívica, de principios, pacífica, profundamente pacífica, y una marcha que el gobierno nacional tiene que saber interpretar. El gobierno y su bancada de congresistas, cada vez más pequeña en el Congreso, pero deben saber interpretar el mensaje que Colombia marchó hoy. Voy a otro punto. Petro constantemente habla del pueblo, el pueblo y el pueblo y la voluntad popular y el mandato popular y el mandato del cambio, el mandato del pueblo. Ya les dije que no me gustaba la palabra pueblo, pero hoy también marcha el pueblo. Ustedes, yo, mi familia, los que marchamos, también somos pueblo. Yo prefiero la palabra ciudadanía, que tenemos derechos, tenemos deberes, cumplimos la Constitución. Pero si se quiere poner en términos de Petro, pongámoslo en términos de Petro. Hoy marchó el pueblo también, y marchó en toda Colombia. Y ese pueblo que marchó, ese pueblo que Petro constitucionalmente, legalmente también tiene que atender, ese pueblo lo tiene que escuchar. Y tiene que saber escuchar que le dijimos no a esa consulta popular a la fuerza, no a esa ruptura de los topes de endeudamiento del país que es la regla fiscal, que le dijimos no a esas reformas a la brava, a la fuerza, como lo quieren hacer, y que le dijimos no a la ruptura democrática, y que le dijimos sí a la protección de la oposición, que le dijimos sí a la democracia, y que le dijimos sí a un cambio de gobierno. Y claro que los que marchamos hoy, estoy seguro que respetaremos el cronograma electoral, lo que queda, pero hoy también fue un llamado para esos que lanzan globos, eso sí, de reelecciones y de extensiones presidenciales desde el mismo Congreso. Es un mensaje para esos populistas que quieren romper el orden constitucional, para que digan que en Colombia tiene que haber elecciones. Tiene que haber elecciones de Congreso en marzo y tiene que haber primera vuelta presidencial en mayo. Y que la registraduría seguramente cumplirá ese cronograma. Pero también me preocupa que Petro no quiera llevar acá con esa consulta popular forzada, con ese decreto que firmó, ese decreto ilegal, ese decreto destructor del orden constitucional, no quiera llevar al país a un enfrentamiento institucional, en donde el Ejecutivo, es decir, el gobierno dice, vamos por una consulta popular, una corte o las dos cortes digan, esto no tiene aval legal, es inexequible, esto es contrario a la Constitución, y que quiera ordenarle a la registraduría un llamado a la consulta popular a la fuerza y seguramente una registraduría que también se puede negar a ese llamado. Ese digamos, es lo que yo leo
hacia donde nos quieren llevar, hacia una especie de elecciones o consulta popular forzada en contra de lo que están diciendo las instituciones. Y por eso, por eso esta marcha de hoy es tan importante y tan oportuna, porque les estamos diciendo anticipadamente a Petro que no vamos a permitir que haga eso, que no vamos a permitir que llame una consulta a la fuerza y que la ciudadanía, esta ciudadanía mayoritaria colombiana, saldrá a las calles las veces que sea necesario durante este año para marchar. Creo que Colombia necesita entonces muchas más marchas y menos protestas. Colombia necesita más civismo democrático, más valor civil, más coraje como el que vimos hoy en tantas ciudades de Colombia y también municipios pequeños, pueblos pequeños de Colombia, y necesita menos amenazas de pequeños grupos armados que quieren paralizar el país. No más de esos grafitis por todas partes, no más de esas personas que se toman calles violentamente, que cierran los sistemas de transporte masivo, y sí más de lo que vimos hoy, marchas democráticas y cívicas. Si alguien tiene algún comentario, por favor, o alguna pregunta, bienvenido. Espero de todo corazón que mañana, que empiece esta semana y esta nueva semana del Congreso, lo sepa leer, lo sepa interpretar el Congreso, pero lo sepa leer por dos lados. El pacto histórico, el partido de Petro y la coalición de Petro, que entiendan que aquí hay una ciudadanía mayoritaria que está inconforme, que está decidida a rechazar y a ser firme en contra de los abusos que quieren plantear ellos mismos, que sepan leerlo, pero también los partidos de la oposición sepan leer el respaldo masivo que están teniendo y sepan ser fuertes y sepan ser decididos y sepan tener coraje democrático y político y no aprobar iniciativas del gobierno solamente porque hay un temor a que aquí un grupo de personas va a encender el país. Un pequeño grupito puede querer encender el país, pero aquí una mayoría del país está marchando democrático y dando un mensaje contrario, de civismo y de valor. Entonces, ojalá también la otra parte del Congreso, los partidos políticos, incluso esos que han estado aquí y allá, que han apoyado a Petro a rato, que luego se oponen, que esos partidos también digamos, de momento, sepan leer lo que pasó hoy en Colombia. Que no fue una manifestación por un partido, que no fue una manifestación por un color político, pero que fue una manifestación decidida por la democracia, que los partidos defiendan la democracia y no se dejen intimidar más por este gobierno, no se dejen intimidar más por estas marchas convocadas, pagadas con los impuestos de los colombianos. Yo creo que ese mensaje ojalá lo sepa entender el legislativo y ojalá también esas, cada vez menos, creo yo, cada vez menos, voces sensatas que puedan quedar en este gobierno lo sepan leer. ¿Y por qué digo que cada vez menos voces sensatas? Porque sí tuve la esperanza, debo decirlo, de que iba a haber ministros, ministras también, que no iban a firmar la consulta popular, que se iban a oponer a esa consulta a la fuerza y sin embargo lo afirmaron. Yo creo, lo voy a decir aquí de esta manera, que ese fue un acto de cobardía enorme y responsabilidad que le tendrán que rendir al país de esos ministros y las ministras de Petro que no tuvieron la independencia, la capacidad, el espíritu democrático de renunciar y se dejaron amedrentar por el gobierno para firmar esa consulta popular. Entonces, que esa lectura de lo que ocurrió hoy, esa lectura esté en el legislativo, esté en el Senado, esté en la Cámara de Representantes, que esa lectura política de los hechos de hoy lo lea el Ejecutivo y también las diferentes corporaciones en el país, los consejos municipales, las asambleas, que sepan que aquí hay un país que tiene otra actitud más decidida, otra actitud más con más coraje y que el país no se va a dejar intimidar más, ni por los discursos de balcón de Petro, ni tampoco por esas movilizaciones que Petro está llamando. Sí creo que esto se debe seguir repitiendo cuantas veces sea necesario y que esa mínima gobernabilidad que Petro tenga entienda que mientras esté rompiendo las reglas democráticas no la va a tener. Yo invito a que sigamos pendientes de estas convocatorias, a que sigamos apoyando a quienes lideran con su voz y con su ejemplo estas causas hoy desde cada uno de los diferentes cargos políticos. Y por supuesto a que sigamos acompañando a la familia de Miguel y a Miguel. Ojalá lo queremos no únicamente vivo, sino recuperado y también liderando estas causas. Terminaría con esta reflexión de hoy.
Lo leí mucho en redes sociales hoy diciendo que Miguel había logrado unir al país. Y yo estoy de acuerdo con eso. Hoy fue Miguel, pero también esa idea de que aquí puede haber un gran candidato presidencial, una gran candidata, candidato o candidata, puede unir al país si los partidos, si los liderazgos tienen grandeza, pueden llegar a consensos y entender que va a haber un país que los va a respaldar. Y va a respaldar una candidatura de unión, una candidatura de defensa de la democracia, una candidatura contraria al populismo y a la agresividad a la que nos han traído hoy, y que esto le puede dar la vuelta a Colombia y nos puede llevar a un momento de no únicamente de bienestar, sino de estabilidad. Y creo que los colombianos lo merecemos. Pensé mucho hoy a cada una de las personas que se están oponiendo. Pensé mucho hoy en Miguel y pensé mucho hoy que eh, la política da vueltas raras. Hace un par de semanas había una estabilidad, había una calma y hoy hay un país eh, cohesionado y un país con coraje civil. Entonces, bueno, esperemos que esto siga siendo así, que se lea, que se interprete hoy y como lo dije hace un momento, muchas más marchas, marchas civiles, marchas democráticas, marchas cívicas y menos protestas. No más protestas. Miguel y su esposa María Claudia, sí, por supuesto, Miguel y su esposa María Claudia. Toda la solidaridad con María Claudia, que ha sido una mujer valiente que ha liderado y que nos ha dado un ejemplo grande desde esa clínica de lo que ha hecho. Ya Miguel logró hacer algo que pensábamos imposible, unirnos. Estoy completamente de acuerdo, Natalia. Miguel lo hizo y Miguel lo está haciendo. Y eso que Miguel está haciendo se puede seguir aumentando en la medida que tengamos el coraje de decirle no más a las amenazas del gobierno. Bueno, un feliz día para los papás que están por acá. Espero que hayan pasado un buen día en familia. A los papás que sé que luchan tanto, que luchamos por nuestras familias, por hijos, esposas, eh, y los papás que nos han dado ejemplo también. Padres, cada uno de nosotros ha tenido un papá que nos ha dado ejemplo. También por esos papás pues un feliz día, un abrazo y espero que hayan pasado un buen día. Gracias por estar este rato aquí conmigo y vamos para adelante, con mucha unión, con mucho coraje, con mucho optimismo y con mucha decisión de no dejarnos intimidar más por pequeños cuando hay un país tan grande, tan aguerrido, tan valiente y cohesionado. Un abrazo Ricardo, gracias Nati, muchas gracias. Por acá nos vemos nuevamente. Feliz noche, chao y gracias.